Buenos días, chicos. A ver, os voy a explicar los ejercicios del día 13. Tanto el primero como el segundo son muy parecidos. Entonces os explico el primero y el segundo tiene la dificultad de trabajar con vectores. Si no sale, lo hacemos en clase y es mejor hacerlo en clase que explicarlo por un vídeo. Bueno, de acuerdo. En este ejercicio tiene dos partes. Una primera parte en la que vamos a calcular el vector campo magnético B, ¿vale? Y en la segunda que vamos a calcular la fuerza F, ¿vale? Luego, una vez que hayamos calculado la fuerza, el módulo de la fuerza, el sentido y la dirección, aplicaremos la regla de la mano derecha, que también os lo explicaré. Bueno, por definición, cuando tenemos un hilo conductor, ¿vale? Este hilo va a crear un campo magnético a su alrededor, de manera que un electrón que se mueve dentro de ese campo magnético sufrirá la acción de este campo produciéndose un movimiento circular, como hemos dicho en la tarea del día 12. Bueno, ¿cómo se calcula el campo magnético creado por un hilo conductor? Pues viene por esta fórmula, K por 2I partido de D. I es la intensidad de corriente, D es la distancia del punto donde estamos calculando el campo, y K es la constante eléctrica, que es la constante, ¿vale? Que es igual a 1 partido por 4 mu sub 0. Bueno, al final se queda esta fórmula. Podéis deducirla o podéis aprenderla de memoria y decir que el campo de un hilo creado por un hilo conductor es I partido por 2 por mu sub 0 partido por D. Es decir, mu sub 0 es una constante que se nos da en el ejercicio, D es la distancia que en este caso, por ser el punto 0,50, ¿vale? Es decir, el valor de I es igual a 5, se encuentra a 5 metros del eje Z. D sería 5 metros, mu sub 0 nos lo dan, e I es el valor también que nos lo dan, 20 microamperios, o sea, miliamperios, que son 20 por 10 a la menos 3 amperios. Bueno, esto nos permitiría calcular el campo en teslas. Y aplicando la fórmula que utilizamos justamente en el ejercicio del día anterior, que es el campo, relaciona el campo magnético y la fuerza de una partícula que se mueve en un campo magnético. En este caso tenemos un electrón moviéndose en un campo magnético. La diferencia es que en el ejercicio anterior el campo magnético estaba creado de alguna manera que no nos contaron, y en esta sí nos lo han dicho, es por una corriente eléctrica, un hilo conductor. Genial, pues entonces, como sabemos la velocidad que nos la han dado, sabemos la carga del electrón que nos la dan y el campo lo hemos calculado, pues calcularíamos la fuerza y ya está, directamente. En este caso, como se mueve a lo largo del eje Y, que es perpendicular al eje Z, el seno del ángulo que forman es 90. Como os dije, casi siempre va a ser así. Bueno, una vez que hayamos calculado el valor de la fuerza, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. La aplicaremos una vez para saber en qué sentido va el campo magnético B, ¿vale? Entonces, si con una mano derecha, como veis en el dibujo, rodeáis el hilo con el dedo gordo del pulgar apuntando en la dirección de la corriente eléctrica de I, los dedos nos indicarían, ¿vale?, en qué sentido es. En este caso veremos que B a 5 metros, que es este circulito que marco aquí, ¿vale?, sería perpendicular al papel y lo atravesaría hacia adentro. Bueno, existe un convenio para dibujar esto. Se puede dibujar un círculo o una cruz. Dibujamos un círculo cuando el vector está atravesando, la punta del vector está al otro lado del papel, ¿vale? Bueno, no, perdón, que me he equivocado. Si tú miras la flecha, si miráis la flecha, ¿vale?, podéis ver la punta, si viene hacia ti,
o podéis ver la parte de atrás, la X esta, se supone que es una flecha parecida a un dardo. Imaginaros un dardo, ¿vale? Si el dardo viene hacia vosotros, ¿qué veríais? Un círculo, ¿no? Y si en este caso, como se está yendo, ¿qué veríais? Una cruz, ¿vale? Aquí tiene que haber una cruz dibujada, porque veréis la parte de atrás del dardo. Entonces, esto es las dos formas en que se representan los vectores cuando son perpendiculares al papel. Esta primera, la cruz, significa que lo está atravesando, que estamos viendo la parte de atrás del dardo, es decir, se aleja, y esto es la punta. El círculo significa que se está acercando hacia ti, ¿vale? Bueno, aplicando la regla de la mano derecha veréis que los dedos apuntan hacia adentro, ¿no? Por eso ponemos la crucecita. La dirección de la velocidad también la sabemos porque nos ha dicho que es en el eje Y, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Y entonces, aplicando una segunda vez la regla de la mano derecha, como veis aquí, veréis que F va justo paralelo a Y, es decir, para el eje Z, hacia arriba, ¿vale? Bueno, en este caso en realidad esto es para una carga positiva, ¿vale? Esto sería aplicándolo a una carga positiva. Como en nuestro caso la carga no es positiva, sino que es negativa, ¿vale? El resultado final, pues lo voy a poner en negro, ¿vale? El resultado final es que F, ¿vale? ¿Vale? Esta no nos vale porque el electrón tiene carga negativa, ¿vale? Esto sería para cargas positivas. Pero como el electrón es una... y esto sería para cargas negativas, que es el caso del electrón. La fuerza sería al contrario. Y el campo también sería al contrario. Bueno, el campo no porque es debido a la corriente eléctrica, pero la fuerza sería justamente hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a borrarlo porque a lo mejor va a dar lugar a equívocos. Vale, para que quede claro. El resultado para este ejercicio, ¿vale? Si tal como hemos definido, este sería el eje Z, ¿vale? Vemos aquí el eje Z ahí abajo, vemos el eje Z, el eje Y y el eje X, ¿vale? A lo largo del eje Z, en sentido positivo, va la intensidad de corriente. A lo largo del eje Y va la velocidad que nos han dicho. Aplicando la regla de mano derecha nos sale que B es a lo largo del eje X, ¿vale? Pero en el sentido negativo, ¿vale? Y aplicando una segunda vez la regla de mano derecha nos dice que F, la fuerza, va en el eje Z, en sentido negativo. Es decir, que tendremos que multiplicar por K, menos K, ¿vale? La fuerza. En realidad, cuando hagamos el cálculo, F ya no va a salir negativa, con lo cual solo tendremos que añadir el vector unitario K, ¿vale? Para saber el valor de la fuerza vectorialmente, ¿de acuerdo? Podéis... Esto sería todo. Venga, hasta luego, chicos.